Astillero Argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Soy artesana en mosaicismo. Decidí hacerlo como una salida laboral. Busquen las capacitaciones que realmente son de gran ayuda. Anotate en Mujeres Emprenden para obtener financiamiento y asesoramiento. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. Bien, y enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados financieros, una semana algo turbulenta en las bolsas internacionales. Por supuesto, el tema que sigue dando vueltas es la posibilidad de que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés, una posibilidad cierta. Se discute básicamente la magnitud y no si se va a producir justamente esa suba, con lo cual los mercados, después de una recuperación realmente importante en las últimas semanas, se han estado consolidando con ligera tendencia bajista en los últimos días. Pero antes de eso, como les decía en el cierre del bloque anterior, vamos a hacer referencia a lo que ha sido un fallo de un juzgado federal de Corrientes en contra del impuesto a la riqueza. Sobre el tema, la charla de Javier Novoa con el doctor Marcos Jauregui Berry. Sí, es cierto, es un fallo obviamente de un juzgado federal de Corrientes y se expide sobre el aporte extraordinario a la riqueza o impuesto a la riqueza, que era un tributo que se estableció para hacer frente a los gastos de la pandemia y demás, pero que trajo innumerables cuestionamientos desde el punto de vista de su superposición con otros impuestos. Es decir, ha habido conflictos desde el punto de vista en la aceptación de este tributo por parte de los contribuyentes, que llevó a distintas presentaciones, como verás, en todo el país. Este fallo en particular ha tomado trascendencia, a pesar de ser de Corrientes, porque es uno de los primeros fallos que se dicta en el sentido de una sentencia de primera instancia. Es decir, lo que ha habido hasta ahora son pronunciamientos respecto a medidas cautelares, que sabemos que eso es meramente provisorio, digamos, no marca una tendencia que uno pueda adelantar cuál va a ser el futuro de la cuestión. Ya un fallo de primera instancia que se expide en el sentido de declarar la inconstitucionalidad es un precedente para tomar en cuenta y que marca un poco la pauta de muchos que consideran que la suerte de ese tributo, que fue creado por un único año, pero bastante cuestionado, pareciera que ya arranca en el sentido de su inconstitucionalidad, lo que puede traer aparejado que aquellas personas que estén litigando y no hayan pagado el aporte y estén litigando, bueno, puedan encontrar una suerte para cuestionarlo vía judicial. Desde el día 1 que se anunció este impuesto, hemos escuchado las críticas, las controversias que se han generado, lo hemos dialogado también aquí en el programa. Ahora con este fallo se puede abrir la puerta quizás a una gran cantidad de medidas similares. Sí, en realidad este impuesto, te digo impuesto aunque una de las cuestiones a litigar es eso, si es un impuesto es un aporte, pero bueno, esto es una cuestión técnica, pero el fallo se vuelca a decir que es un impuesto y por tal motivo llega a esta conclusión de la inconstitucionalidad por confiscatorio.
Lo que pasa es que a esta altura hay un sector de contribuyentes que ha litigado y que ha cuestionado, considerando que era confiscatorio hacer frente a este pago que se superponía con impuesto a las ganancias, con impuesto a los bienes personales, es decir, que creaba una erogación más que tenían que incluso perder parte del capital para pagar este tributo. Y otra gente que evidentemente ha afrontado el pago del mismo y lo ha pagado. Esto puede originar en cierta forma quizás que haya gente que haya tributado este impuesto que pueda pedir su repetición. Y después hay un número de contribuyentes que lo está cuestionando, que bueno, que eso veremos en definitiva y al fin de todo proceso judicial que va a ser la Corte, cuál va a ser la jurisprudencia que va a marcar si es procedente o es legal o no este pago del aporte, que insisto fue por única vez porque después el año anterior no se repitió. ¿Cuáles son los principales puntos o fundamentos que tomó la justicia para decir, bueno, esto es inconstitucional? En realidad el impuesto se torna inconstitucional cuando, como dice el fallo, absorbe una parte sustancial de la renta. Este tributo se grava teniendo en cuenta el patrimonio de la persona el 18 de diciembre del 2020. Lo que pasa es que la discusión es que desde el punto de vista del Estado se considera que es un impuesto al patrimonio. Pero desde el punto de vista de la justicia siempre se dice que un impuesto debe tener en cuenta la capacidad contributiva de un sujeto que está marcada por su renta. En el caso puntual, si alguien tiene que vender parte de su capital para hacer frente al pago del tributo, es una de las formas que se declara inconstitucional. Del mismo modo que absorbe una parte sustancial, es decir, que tenga que desapoderarse de casi toda una parte muy importante de su renta para hacer frente a un impuesto. Es decir, ese es el parámetro que se toma en cuenta para declarar la inconstitucionalidad, sumado a otros impuestos que también se pagan, como son ganancias y bienes personales. Pero insisto, siempre lo que se marca es la capacidad contributiva y la absorción de la renta de esos bienes. Es decir, no solamente la foto del patrimonio, sino la renta que produce ese patrimonio. Si alguien tiene que liquidar su patrimonio para hacer frente al impuesto, la justicia quizás, o lo más seguro, que declare su inconstitucionalidad. Ese es el límite por el cual transcurren este tipo de fallos. Marcos, hablando en un supuesto, si esto avanza en esta línea de que sea declarado inconstitucional de forma final, aquellos que lo pagaron en su momento, ¿podrán pedir una retribución que se reintegre o ya al pagarlo quedás por fuera? Pueden pedir una repetición mientras no transcurra más de 5 años, que es el plazo de prescripción. Es decir, pueden entablar se llama repetición porque en realidad es una acción que se hace para recuperar lo pagado indebidamente. Pero sí, son acciones que lo que marca es el tiempo de la prescripción, que son 5 años desde el pago, digamos. Ese es el tiempo que tiene la gente para aquellos que quieran cuestionarlo, obviamente, y lo hayan pagado. Bien, y después del análisis del doctor Marcos Jauregui de este fallo que pone un freno a la ambición fiscal con el impuesto a la riqueza, pasamos ahora sí a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados internacionales y lo vamos a hacer como siempre con el apoyo de los gráficos. Y uno de los movimientos más importantes en los mercados internacionales esta semana es el del dólar estadounidense. Aquí ponemos en pantalla el DXY, este índice que habitualmente compartimos y que refleja el comportamiento del dólar contra una canasta de 6 monedas de reserva. Habíamos ya mencionado con insistencia en las últimas semanas la ruptura de este rango lateral que traía el dólar desde el año 2016. Después la pausa que de alguna manera permitió la recuperación de los mercados de riesgo, las bolsas básicamente, pero esta semana en particular 2,30% arriba el dólar se fortalece significativamente contra el resto de las monedas, particularmente contra el euro, pero esto también se nota con relación a las monedas de América Latina. Y esto, como es natural y como siempre hemos comentado, suele ser un movimiento que genera volatilidad o tendencia bajista, al menos de corto plazo, para los activos de riesgo, así que habrá que seguir de cerca esta variable. Esto se dio además de la mano de un movimiento al alza de la tasa en los Estados Unidos, que había estado muy tranquila. Algo similar se había visto en el tema de la tasa del bono a 10 años, que es la que tenemos en pantalla. Había llegado en su momento aquí en esta zona a los máximos del año 2018. Desde allí, una baja de la tasa de interés que de alguna manera permitió que el mercado bursátil se recuperara. Esta semana, otra vez la tasa al alza, llegando casi a 3%, el rendimiento del bono americano a 10 años, con lo cual, se han dado las condiciones para que las bolsas tuvieran una semana bajista. Y a eso vamos, el Standard & Poor's 500 está terminando la semana con un retroceso del 1,21%.
Técnicamente ya mencionamos la semana pasada que esta era la zona que generalmente presenta resistencia al alza cuando confluyen no solamente la línea de tendencia bajista que viene desde los máximos de principios de año, sino también la media de 40 semanas que además tiene pendiente negativa. Esta es una zona de dificultad que ha generado una resistencia al avance del índice que ahora deberá tratar de consolidar lo que ha subido desde los mínimos de junio. Ahora el testeo claramente pasa por saber si este ha sido el mínimo definitivo, con lo cual el movimiento a esperar sería que el mercado retroceda parcialmente este avance para después sí quebrar con fuerza la tendencia bajista que está marcada por la línea que viene desde los máximos y también por la media de 40 semanas. Algo similar lo que vimos en la semana en el Nasdaq, principalmente compuesto por acciones tecnológicas. Aquí les recuerdo que ya habíamos mencionado la semana pasada que el Nasdaq había logrado superar la línea de tendencia bajista, pero no la media de 40 semanas. Bueno, esta zona de turbulencia ha coincidido con el movimiento bajista del índice Standard & Poor's 500, 2,62% baja el Nasdaq, que habitualmente es más volátil que el Standard & Poor's 500, que está compuesto por acciones de distintos sectores, algunos defensivos como consumo básico, salud o incluso servicios públicos. En el caso de las bolsas de Europa, que es lo que repasamos a continuación, tenemos una baja más importante, 3,69% en este caso. Como siempre mencionamos, Europa mucho más débil que los Estados Unidos y aquí sin duda está jugando el comportamiento del euro contra el dólar que ha, de alguna manera reflejado la fortaleza del dólar estadounidense. Esta es la relación entre el euro y el dólar que ha vuelto prácticamente después de un rebote de 4 o 5 semanas a la zona de mínimos en $1 por euro. Realmente es muy significativa la baja del euro en la última etapa, acelerada por supuesto por lo que ha sido el conflicto bélico en Ucrania. Si vamos a ver qué pasó en América Latina, como siempre lo que compartimos es la información del ILF, este fondo que cotiza en los Estados Unidos. Naturalmente bajas en América Latina, se han debilitado las monedas y también han caído los activos de riesgo a nivel global, con lo cual las bolsas de la región caen en promedio 3,91%. También en este caso es notable cómo las bolsas se han frenado al coincidir con la media de 40 semanas. Y por último, nos queda compartir el comportamiento de la bolsa argentina. También, por supuesto, para abajo, semana bajista para la bolsa. Esto coincide con el fortalecimiento del dólar que se vio en el mercado local, también la caída de los bonos. En este caso hablamos de una baja para el Merval en dólares de contado con liquidación, que es lo que tenemos en pantalla, del 1,46%. Y como siempre decimos, ¿no? Una bolsa, la local, que sigue sin tendencia definida, yendo y viniendo en este gran rango de consolidación desde los mínimos de la pandemia ya por marzo del año 2020. Y con este panorama entonces de los mercados de referencia que habitualmente recorremos, hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Personal. Soy artesana en mosaicismo. Decidí hacerlo como una salida laboral. Busquen las capacitaciones que realmente son de gran ayuda. Anotate en Mujeres Emprenden para obtener financiamiento y asesoramiento. Municipalidad de General Pueyrredón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces, como todas las semanas, de conversar con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para, agregar algunos detalles, ¿no? Lo que han sido estos días en la Bolsa Argentina. Así que, Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco qué viste en estos días. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? La verdad que fue una semana que el dólar la tendencia fue para arriba, o sea, si bien no es que explotó, pero volvimos a los niveles por ejemplo, el dólar MEP, que es el que más tenemos nosotros siempre como referencia, que estaba en niveles de 2.75, 2.77 aproximadamente, fue subiendo todos los días un poco y hoy estamos en niveles de 2.91, 2.92. Eso, lo que trae es que también ha venido una baja importante en la paridad de los bonos, ¿no? O sea, habían llegado a 22.50, 23, el AL30, que es el bono de referencia para el dólar MEP, y hoy nuevamente volvemos a los niveles de 20, 20.50, por esos niveles. Es decir, como que la paridad de los bonos sigue la tendencia en el ajuste del dólar, es siempre a través de la paridad. Así que lo que vemos es un mercado que sigue sin definir grandes cosas, el mercado argentino, ¿no? Igualmente estábamos observando el otro día que en lo que va del año, el Merval en dólares le ha ganado al dólar, o sea, está un 7% arriba y un 55% creo que en pesos aproximadamente el Merval arriba. Y hay papeles que han subido exorbitantemente, ¿no? Hay papeles con el 140%, o sea, Comercial del Plata es uno de ellos, o sea, hay muchos papeles, Banco de Valores, inclusive los papeles argentinos están pagando, hay una secuencia de pago de dividendos. Así que no es que no está mal la bolsa, ¿no? Inclusive el otro día, uno de los papeles que vimos que más subió fue YPF, ¿no? O sea, quizás en el exterior rondaba los valores de $3.70 aproximadamente, y ayer estaba a $4.80, eso en 10 días. Entró el balance era muy bueno, y acá, bajo la cotización en pesos, también en una semana estaba alrededor de los 1.100 y ayer cotizaba en 1.400. Es decir, también hay oportunidades en el mercado argentino, aparte de los famosos CDR. Y esta semana los CDR también podemos decir que tuvieron un comportamiento positivo. La bolsa en Estados Unidos, el S&P en la semana estuvo aproximadamente igual, pero si vos observás en el mes, estábamos mirando hace 30 días, el S&P 500 estaba en valores de 3.800, 3.900 y hoy está en 4.300, es decir, es un 6-7% en dólares que ha subido. Y eso trasladado a los CDR, que el contado con liqui también se incrementó el valor, porque estamos hablando de que si bien subía el dólar MEP, eso también trajo la suba del contado con liqui, que si bien no llegó a sus valores máximos, que fue 340, 350 ya en el mes de julio, hoy está en casi 300, 290 y pico, 295. Entonces eso también, el comportamiento de los CDR ha sido muy bueno. Así que eso es lo más importante que podemos ver en la semana, ¿no? Bien, ahora Adriana, con respecto a los CDR, muchas consultas de la gente, pues es un instrumento que ha ganado volumen de manera notoria, ¿no?, en los últimos años. Estas inversiones se pueden hacer tanto en pesos como en dólares, ¿no es cierto? ¿Es posible hacer compra de CDR directamente con dólares además de con pesos? Sí, el mercado lo que más mercado tiene es el CDR en pesos, y a veces pasa que el CDR en dólares tiene un sobreprecio también, o sea, hay que estudiar bien cuál es el mercado, y a veces por quedarse esperando a ver si te sale la operación en dólares,
conviene directamente hacerlo en pesos y vender los dólares vía MEP. O sea, Bien. también se puede hacer. O sea, no es un inconveniente si la gente tiene dólares, y siempre recordar que el valor de venta de esos dólares va a ser al valor del dólar, vamos a decir, del dólar blue, porque más o menos está 2.92, 2.91. Así que no tienen, no sé si tiene mucho sentido, hay que ver qué papel y qué volumen tiene en su operatoria en dólares. Lo que sí es importante es que si el cliente al final quiere salir en dólares, también lo puede hacer, porque no es que no operen, operan todos los días. El tema es que las puntas a veces no tienen tanto mercado como tiene el CDR en pesos. Así que bueno, esa sería la opción. El tema es que a partir de una circular del Banco Central, que en realidad salió para los importadores, pero también trajo aparejado todo este tema para todos los que compren CDR, es que el que compra un CDR no puede haber comprado los $200 oficiales famosos. Claro. Entonces, eso es una circular que salió nueva y nosotros lo estamos aplicando, y bueno, todo el que compra un CDR tiene que firmar una declaración jurada. El que opera a través del home banking es de nuestra cuenta directamente. Cuando va a pasar la orden sale directamente la declaración jurada, y si pasa la orden por los mostradores o por WhatsApp, nosotros le mandamos la declaración jurada en el momento y la devuelve firmada. Pero ese sería el único cambio que hubo con respecto a los CDR. Está claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre, buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bueno, gracias Marcelo, nos hablamos en la semana, hasta pronto. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo queda en el cierre definitivo para el dólar, los bonos y las reservas internacionales del Banco Central en este viernes. Bueno, en primer lugar el dólar, que usted ya tiene en pantalla, el oficial termina con una suba del 1,10% y se acentúa el alza en el dólar financiero en la bolsa. El MEP termina con una suba del 4,25% en 292,10, el contado con liquidación 300,35, suba del 5,20%, el blue sin cambios termina en 295, pero se ha visto en las últimas jornadas una clara presión sobre el dólar financiero que ha vuelto a poner al alza la cotización de la moneda estadounidense en la bolsa. En el caso de los bonos, lo veníamos adelantando, bajas generalizadas nuevamente, el mercado todavía no ve claros los anuncios de Sergio Massa como ministro de Economía y por lo tanto las variables no terminan de reaccionar. La baja más importante de los títulos con legislación local en dólares para el 2041, que cae 4% a $24 por lámina de 100. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que le decíamos en la apertura del programa, se estabilizaron esta semana. Bueno, terminan con una ligera recuperación menor a la que informamos en la apertura, en el orden de los 50 millones de dólares. Aunque esto de cualquier manera, como decíamos también al inicio del programa, no cambia para nada la tendencia del mes, que se encuentra hasta el momento negativa en 1.177 millones de dólares. El último registro de reserva del Banco Central, 37.063 millones de dólares. Así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana, donde, como le decía en la apertura, ¿no?, el clima que se percibe en la economía, en el mundo financiero en la Argentina, es de expectativas, ¿no?, de esperar para ver qué concreciones efectivas se le dan a los anuncios que ha hecho Sergio Massa en las primeras semanas al frente del Ministerio de Economía. Sobre todo, por supuesto, mucha expectativa en torno a la concreción de temas como la liquidación de dólares de los agroexportadores, también ese repo, ese crédito que anunció Massa, lo reiteró esta semana, le repito, ante empresarios, de conseguir un crédito para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, porque está claro que este es el tema más crítico en la actual coyuntura que atraviesa la economía argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.